Hola, estoy encantado de contarles esta maravillosa y conmovedora historia en el canal Historias Verdaderas. Yo llevaba los documentos al notario cuando justo en la parada se rompió la bolsa y los papeles se esparcieron por el asfalto mojado. Me eché a llorar, pero en ese momento un anciano salió del coche, levantó una hoja y palideciendo me agarró del brazo. Rápido, sube al coche. Tienes que llegar antes que tu marido. Silvia se había acostumbrado a Carlos, como uno se acostumbra al tiempo que hace fuera de la ventana. No lo eliges, simplemente vives con lo que hay. 11 años juntos y si alguien le hubiera preguntado si era feliz, Silvia se habría quedado desconcertada. No porque fuera infeliz, sino porque hacía mucho tiempo que había dejado de hacerse esa pregunta. Todo era regular, todo era silencioso. Carlos se iba a trabajar a las 8, volvía a las 7, cenaba, miraba las noticias en el teléfono y a veces preguntaba cómo le iba a la hija en el colegio. Silvia respondía brevemente porque él no esperaba respuestas largas. Su apartamento de 3 habitaciones en el cuarto piso de un bloque de ladrillo de 9 plantas olía a ese aroma particular de una vida asentada donde se mezclaban el café, el detergente para la ropa y un ligero olor a comida para gatos. Aunque el gato lo habían adoptado solo hacía 1 año y medio, la idea del gato había sido de la hija. Linda había insistido durante 1 mes. Carlos dijo, no. Luego dijo, ya veremos. Después, Silvia trajo un gatito del refugio y lo puso delante de los hechos. Ese fue probablemente el único caso en los últimos años en que había hecho algo sin preguntarle antes a su marido. Carlos no montó un escándalo. En general, rara vez levantaba la voz. En eso consistía precisamente su fuerza. Hablaba con tono uniforme, seguro, ligeramente condescendiente, como un profesor que explica algo obvio. Silvia, piénsalo tú misma, empezaba él y seguía la explicación de por qué ella no tenía razón. No de forma grosera ni malvada, simplemente con tanta convicción que discutir parecía una tontería. Y ella no discutía al principio porque creía que él realmente entendía mejor las cosas, luego porque se había acostumbrado y después porque se había cansado. Las mañanas en su casa estaban programadas desde hacía años. Carlos se levantaba a las 6:30, se duchaba exactamente 7 minutos, se afeitaba con la máquina eléctrica que se había regalado a sí mismo el último cumpleaños. Silvia se levantaba a las 6:45, ponía la tetera, cortaba los sándwiches y despertaba a Linda. La niña tenía 9 años. Iba a 3º de primaria y odiaba la avena, pero se la comía porque Carlos una vez había leído un artículo sobre los beneficios de los carbohidratos de absorción lenta y desde entonces consideraba la avena el único desayuno correcto. Silvia, a escondidas a veces le ponía a Linda debajo de las gachas una cucharada de mermelada de frambuesa de un tarro que le traía la abuela de la dacha, Carolina, la madre de su madre. Su madre había fallecido hacía mucho tiempo cuando Silvia todavía era estudiante. Un derrame cerebral a los 52 años, rápido y terrible. Después de aquello, su padre se perdió de alguna manera, empezó a beber y se fue a vivir con su hermano al norte. Desde allí escribía rara vez y con sentimiento de culpa. La abuela se había quedado como el único hilo que conectaba a Silvia con lo que ella llamaba en su interior la verdadera casa, la vieja casa en las afueras de la ciudad de madera con veranda, con un pequeño jardín delantero donde crecían bolas doradas, con una verja que chirriaba siempre con la misma nota desde que Silvia tenía memoria. Cada verano de su infancia empezaba con ese chirrido. Silvia empujaba la verja, corría por el sendero de ladrillos rotos y la abuela ya estaba de pie en el porche con delantal, las manos llenas de harina y una sonrisa que hacía que el mundo entero pareciera seguro. Olía a mermelada de manzana, a tierra fresca y a tablas calentadas por el sol. En la veranda se secaban ramos de menta. En el zaguán había tarros de conservas etiquetados con la letra redonda de la abuela, pepinos, zumo, cereza, ketchup picante para Andrei. Andrei era su padre. La abuela siguió etiquetando tarros para él hasta el final, aunque él no había ido a visitarla en 7 años. Carolina murió en octubre en silencio mientras dormía. La vecina la encontró por la mañana. Entró como de costumbre para llevarle leche y vio que la luz de la veranda había estado encendida toda la noche. Llamó a Silvia. Ella llegó 2 horas después y se quedó mucho tiempo en la puerta de la habitación, sin atreverse a entrar. La abuela yacía en su cama,
la misma de cabecera de hierro y colcha de retazos, y parecía tranquila, como si se hubiera echado a descansar después de comer y hubiera decidido no despertarse. Silvia organizó el funeral ella sola. Carlos llegó al cementerio, se quedó de pie a su lado 20 minutos y luego dijo que tenía que volver, que tenía asuntos pendientes. Silvia asintió. Hacía mucho que había dejado de esperar algo de él. En esos momentos, Linda lloraba abrazada a su madre y preguntaba si era verdad que la abuela ahora era una estrellita. Silvia decía así y le acariciaba la cabeza mientras ella misma miraba el montículo fresco de tierra y pensaba en la verja que ahora nadie abriría. La casa y el terreno -6 áreas le correspondieron a ella por testamento. El notario leyó el documento. Silvia firmó donde hacía falta y recibió el certificado. Todo parecía correcto. La casa de la abuela para ella, la única nieta. Un pedacito de memoria, un pedacito de infancia. Pensaba, tal vez en verano podría llevar a Linda a mostrarle el jardín. Enseñarle a hacer mermelada de aquellos manzanos que todavía daban fruto. Carlos reaccionó esa misma noche. Estaban sentados en la cocina. Linda ya dormía. Silvia bebía té y miraba por la ventana oscura mientras Carlos estaba de pie junto a la nevera comiéndose una croqueta fría directamente del recipiente. ¿Entiendes en qué va a terminar esto?, dijo él sin volverse. Impuestos, gastos de comunidad, desgaste, trámites. Esto no es un regalo, Silvia, esto es un dolor de cabeza. Ella no respondió. Le parecía que él simplemente estaba pensando en voz alta y que por la mañana lo olvidaría, pero no lo olvidó. En los días siguientes, el tema surgía una y otra vez durante el desayuno, de camino a la tienda, en el coche, cuando llevaban a Linda a sus actividades extraescolares. Carlos hablaba con calma, como siempre, con ese tono suyo que no dejaba espacio para la discusión. Él mencionaba cifras que Silvia no podía comprobar. Hablaba de las realidades del mercado, de que las casas viejas en las afueras perdían valor cada año, de que mantenerla era caro, de que venderla ahora era lo sensato, de que era mejor obtener algo que después tener que entregarla por deudas. Tú misma no vas a ir allí, decía él, a desherbar el huerto, a arreglar el tejado. Seamos realistas. Silvia guardaba silencio. Dentro de ella algo se resistía. No era un pensamiento, sino más bien un sentimiento sordo y terco, como el dolor de una vieja cicatriz cuando cambia el tiempo. Era la casa de la abuela. Allí olía a manzanas y a menta. En el alfizar de la ventana había un geranio en una lata de galletas. En el armario guardaba sus dibujos de niña que la abuela conservaba por alguna razón, todos sin excepción. Pero Carlos seguía hablando y sus argumentos eran tan pulidos, tan adultos, tan correctos en apariencia, que Silvia empezaba a sentirse como una niña caprichosa que no quiere desprenderse de un juguete roto. Tal vez él tenga razón. Tal vez ella se aferra a sentimentalismos y hay que pensar en la familia, en el dinero, en el futuro. Ya me he informado, dijo Carlos una noche apartando el plato. Hay gente que se encarga de este tipo de propiedades, no por mucho dinero, pero sin complicaciones. Firmamos y nos olvidamos. Lo pensaré, dijo Silvia. ¿Qué hay que pensar? La miró como si hubiera dicho algo gracioso. Silvia, ¿en serio? ¿Cuándo fue la última vez que tú misma revisaste unos documentos? Ella se quedó callada. Él sonrió con horna, metió el plato en el fregadero y se fue a la habitación a mirar el teléfono. Silvia se quedó sentada a la mesa escuchando cómo goteaba el grifo que le había pedido arreglar desde agosto. Los papeles empezaron a aparecer una semana después. La primera hoja Carlos la trajo por la noche cuando Silvia estaba bañando a Linda. Entró en el baño sosteniendo el papel con una mano y desabrochándose el botón superior de la camisa con la otra. Firma antes de que se me olvide. Es una solicitud de la empresa administradora de la casa de la abuela. Para no retrasarlo, Silvia se secó las manos mojadas con la toalla, tomó el bolígrafo, echó un vistazo, letra pequeña, lenguaje burocrático, sello de alguna institución y firmó. Listo, dijo Carlos y se marchó. 3 días después, otro papel, algo para el catastro. Solo es una confirmación de los límites del terreno, una formalidad. Una semana más tarde, el consentimiento para revisar algunas comunicaciones. Cada vez Carlos lo explicaba por encima,
sin dejar que se detuviera a leer, y la apuraba. Venga, rápido, que todavía tengo que hacer una llamada. Las hojas eran igual de aburridas, igual de incomprensibles. Y Silvia afirmaba como se firman los recibos en la clínica sin prestar atención porque confías en quien te los presenta. Después volvería muchas veces a esos momentos intentando recordar. Hubo al menos una vez en que algo dentro de ella dijo alto, la hubo. Una noche, cuando Carlos puso delante de ella otra hoja, esta vez 2 páginas grapadas, ella detuvo la mano y preguntó, ¿y si voy yo misma al notario? Preguntar qué es lo que realmente hace falta. Carlos levantó las cejas, no con enfado ni irritación, sino con esa misma sorpresa condescendiente a la que ella se había acostumbrado durante años. Silvia, ¿para qué te vas a complicar? Yo me encargo de todo. ¿Crees que te estoy engañando? Incluso se rió de forma ligera y breve como se ríe uno de una suposición absurda de un niño. No es que simplemente firma. Mañana lo llevo y listo. Todavía tenemos que recoger a Linda, ella afirmó. Precisamente en ese montón, entre la solicitud de verificación de límites y alguna notificación, estaba la autorización, una autorización general para la gestión de la casa y del terreno a su nombre. 2 páginas de texto jurídico seco donde entre actuar en nombre de y en el orden establecido por la legislación se escondía el derecho a realizar cualquier operación incluida la venta. Carlos dijo, es para agilizar los trámites de la herencia. Lo exige el notario. Y Silvia afirmó al final de la segunda página en la mesa de la cocina entre la cena y el lavado de platos, mientras Linda hablaba con el gato en la habitación de al lado. Por la noche cargó el lavavajillas, limpió la mesa, comprobó si Linda había hecho los deberes, le trenzó el pelo, leyó 20 páginas del libro que no conseguía terminar desde hacía 3 meses y se durmió una noche normal de un día normal. Ella no sabía lo que había firmado. No sabía que dentro de un mes esa hoja se convertiría en la clave de todo, de la casa, del dinero, de su matrimonio, de su futuro. Y Carlos esa noche se quedó mucho rato en el baño, escribía mensajes, los borraba, los escribía de nuevo. Luego salió, se acostó a su lado y dijo, buenas noches. Con una voz tan normal que Silvia ni siquiera se giró, simplemente murmuró contra la almohada y a ti se hundió en el sueño. Detrás de la pared del reloj de pared seguía tacac, el regalo de la abuela por la inauguración de la casa. Redondo con cuco, que hacía mucho que había dejado de cantar. Silvia no lo había arreglado. Le gustaba simplemente el sonido del mecanismo, uniforme, fiable, como la promesa de que mañana sería igual que hoy. Ella todavía creía en eso, que el terreno de la abuela valía mucho más dinero. Carlos lo descubrió en un día laboral normal durante el almuerzo en la cafetería del centro de negocios, donde olía a pollo recalentado y a café soluble. Sentado frente a él estaba Oliver, un viejo conocido. No exactamente un amigo, más bien uno de esos contactos útiles que se mantienen a distancia, pero a los que se invita regularmente a tomar una cerveza. Oliver trabajaba en la administración municipal en el departamento de urbanismo y uso del suelo, y le gustaba contar durante el almuerzo cosas que no debía contar. Allí en la zona este de las afueras van a lanzar un gran proyecto de CIA, pinchando la ensalada con el tenedor, un barrio residencial, infraestructura, todo el paquete, parte de los terrenos van a ser expropiados. Las compensaciones bajó la voz y mencionó una cifra. Carlos dejó de masticar. La cifra era tal que la croqueta del plato de repente le pareció irreal, como si le estuviera mirando desde otro mundo donde todo ya había cambiado. ¿Es seguro?, preguntó. He visto los documentos. Las audiencias ya han pasado. Solo falta la firma, 3 o 4 meses y empezarán a llegar las notificaciones a los propietarios. Carlos memorizó las direcciones que Olvor mencionó de pasada. Por la noche en casa, mientras Silvia acostaba a Linda, abrió el mapa catastral en el teléfono y lo comprobó. El terreno de la abuela, exactamente esos 6 con la casa de madera y la verja chirriante, caía dentro de la zona de expropiación, justo en el centro. Como a propósito, se sentó en la cocina. La pantalla del teléfono le iluminaba la cara desde abajo y en su cabeza se iban formando una tras otra las cifras. La compensación, según la valoración de mercado y con el coeficiente de la zona de desarrollo, era dinero con el que se podía empezar otra vida. No remendar esta no es tirar un par de años más de sueldo a sueldo, sino realmente comenzar otra desde cero con otra persona.
A Silvia no le dijo nada. Ni esa noche, ni la siguiente, ni una semana después. Ella seguía pensando que la casa de la abuela era una carga, un gasto, un dolor de cabeza, porque eso era exactamente lo que él le repetía desde hacía un mes. Y precisamente sobre eso se construía el plan. Silvia no debía saber el precio real. Silvia debía estar agradecida de que alguien aceptara siquiera comprarlo. Arek lo encontró con solo 2 llamadas. Se habían cruzado hacía unos 5 años en una operación. Carlos trabajaba entonces en una empresa de acabados de locales comerciales y Re era de esos tipos que revoloteaban alrededor de cualquier propiedad inmobiliaria como moscas alrededor de la mermelada. Bajo de estatura, fofo, con la frente siempre húmeda y la costumbre de lamerse los labios antes de cada frase. Rick no era ni inteligente ni astuto. Era conveniente. De esos que no hacen preguntas innecesarias y hacen lo que les dicen, siempre que el porcentaje les convenga. Se encontraron en un café del bulevar, de esos locales con mesas de plástico y café de máquina, pero donde nadie escucha. Carlos le explicó el esquema brevemente, como solía explicar las cosas con seguridad, sin pausas, con el tono de alguien que ya lo ha decidido todo. Tú compras la casa y el terreno, precio mínimo por debajo del mercado. Yo te daré la valoración que haga falta. Mi esposa afirma, ella no está al tanto del valor real. Dentro de 3 o 4 meses llega la notificación de expropiación. Tú recibes la compensación del promotor. A mí me corresponde el 60, a ti el 40. Rex se lamió los labios, miró su vasito de café, luego a Carlos. Y si tu mujer se entera, no se enterará. Ella no entiende de papeles. Yo lo gestionaré todo. Tengo la autorización. General Beca sintió. Con eso bastaba. Se estrecharon la mano breve, sin más. Carlos salió del café con la sensación de que la máquina ya estaba en marcha y solo quedaba llevarla hasta la meta. A Karina la conoció hace casi un año en el cumpleaños de un conocido en común en un restaurante con música en vivo y velas en vasos de cristal. Ella estaba sentada a 2 sillas más allá de él, vestida con un traje negro, el pelo recogido y con una sonrisa que hacía querer contarle más de uno mismo de lo que convenía. Empezaron a hablar. Él se enteró de que ella trabajaba como administradora en una clínica dental, vivía sola, estaba divorciada y no tenía hijos. Ella se enteró de que él estaba casado y eso no la detuvo a él. Ni mucho menos. Los primeros meses se veían a ratos en los descansos del almuerzo, de camino del trabajo, a veces los fines de semana, cuando Carlos le decía a Silvia que iba a ver a un cliente o al almacén, Karina no exigía mucho. Era de esas mujeres que saben esperar, no porque fueran pacientes, sino porque creían en las promesas. Y Carlos prometía, en cuanto resuelva un asunto, nos iremos, decía él, tumbado a su lado en el pequeño apartamento de alquiler al que ella se había mudado hacía 6 meses. El apartamento era pequeño, con ventana al patio, olor a linóleo nuevo y detergente de lavanda. En la mesita de noche había una vela en un candelabro de cristal y un libro. ¿Qué asunto?, preguntaba ella financiero. Pronto, no preguntes por ahora. Y ella no preguntaba. Le bastaba con que él dijera a nosotros, con que ese nosotros tuviera un futuro, aunque fuera borroso, aunque fuera a través de pronto y después, pero un futuro. Carlos le pintaba un cuadro, otra ciudad, un apartamento, tal vez un pequeño negocio propio. Decía que estaba cansado de esta vida, del silencio con Silvia, de las noches idénticas. ¿Qué me decía otra cosa? Karina sentía y creía porque quería creer. El dinero del terreno era el eje de ese plan. Sin él nada. Sin él, Carlos seguía siendo un hombre que decía, nos iremos, pero que no se movía del sitio. Con él se convertía en alguien que cumplía su palabra y estaba decidido cumplirla a cualquier precio, siempre que ese precio no fuera el suyo. Esa mañana Carlos se despertó antes de que sonara el despertador. Estaba tumbado con los ojos abiertos, escuchando como al otro lado de la pared resoplaba Linda, como tic-tacaban los relojes de la abuela en el pasillo. Silvia dormía a su lado dándole la espalda. La manta se le había bajado hasta los pies. La miró durante un segundo no más y se levantó. En la cocina sacó del armario superior, de detrás de la caja de cereales,
La carpeta que había estado preparando durante la última semana, la autorización, la copia del certificado de herencia, la solicitud de la operación con los datos ya rellenados, las copias del pasaporte, todo lo necesario para que el notario registrara la compraventa a nombre de Silvia mediante la autorización sin que ella estuviera presente. Revisó cada hoja, las ordenó, volvió a guardarlas en la carpeta. Luego se preparó un café solo sin azúcar, se sentó a la mesa y escribió un mensaje a Chapo. Hoy a las 12, ¿cómo quedamos? La respuesta llegó en menos de un minuto, un pulgar hacia arriba, sin palabras. Luego le escribió a Karina, todo según el plan. Esta noche te cuento. Ella respondió con un corazón. Silvia se despertó a las 7 como siempre. Entró en la cocina, encendió la tetera y sacó la mantequilla y el pan. Linda apareció 10 minutos después, adormilada, con una trenza medio salida de la goma arrastrando la mochila del colegio. Mamá, hoy se puede sin avena. Se puede. ¿Quieres un bocadillo, de queso y embutido? Silvia untó mantequilla, puso queso y cortó el embutido en rodajas finas, como le gustaba a Linda. Carlos bebía su café en silencio, pasando algo en el teléfono. Luego se levantó, enagó la taza y la dejó en el fregadero. Bueno, me voy. Tengo cosas en el trabajo. Volveré por la tarde. Vale. Dijo Silvia sin girarse. Él se puso la chaqueta, revisó los bolsillos, tomó las llaves del coche, metió la carpeta con los documentos en el maletín con un movimiento habitual, como cada mañana. Salió sin besar ni a su mujer ni a su hija. Por lo demás, hacía mucho que había dejado de hacerlo y Silvia hacía mucho que había dejado de notarlo. La puerta hizo clic. Silvia acompañó a Linda al colegio, lavó los platos y limpió la mesa. La cocina se iba vaciando poco a poco. El desorden matutino de migas, tazas y gotas de aceite seguía paso a la limpieza habitual. Colgó la toalla en el gancho, colocó bien el salero y ya se disponía a ir a la habitación cuando vio en la silla, aquella en la que acababa de estar sentado Carlos, una bolsa de papel marrón con asas, un poco arrugada. De ella asomaba la esquina de una hoja blanca. Silvia tomó la bolsa y miró dentro. Papeles, un montón sujeto con un clip de oficina. En la hoja superior vio algo conocido, la dirección de la casa de la abuela, el número de la parcela catastral y la dirección de la notaría impresa en el encabezado del documento con número de teléfono y horario de atención. Pensó, se le olvidó, se fue al trabajo y se olvidó los papeles de la casa de la abuela. Esos mismos que había estado llevando de un lado a otro durante el último mes, explicando lo de los trámites, lo del catastro, lo de las formalidades. Ahora llegaría al trabajo, se daría cuenta y tendría que volver por toda la ciudad, enfadado, metido en atascos. Y el notario estaba esperando. Silvia miró el reloj. Las 9:15. Si salía ahora, podría llegar a la notaría antes de que Carlos se diera cuenta de que los había olvidado. Llevarle los papeles, dejarlos en la notaría o entregárselos a él allí mismo. Hacer lo que siempre hacía, recoger, cubrir, resolver el problema antes de que él empezara a irritarse. Marcó su número. Sonaron varios tonos largos y luego colgó. Lo marcó otra vez. Lo mismo. Carlos no contestaba, probablemente iba conduciendo. Silvia no llamó una tercera vez. Metió la bolsa en su bolso. Se puso el abrigo gris que llevaba ya la tercera temporada, se enrolló la bufanda y salió del apartamento. En la calle y lloviznaba. Una lluvia fina caía no en gotas, sino en forma de polvo de agua que mojaba todo al instante, el pelo, los hombros, la bolsa de papel que Silvia apretaba contra su costado. Caminaba hacia la parada y pensaba que todavía tenía que comprar patatas de vuelta, que para el miércoles Linda tenía que entregar un trabajo manual hecho con materiales naturales y que el grifo de la cocina volvía a gotear. Pensamientos normales de una mañana normal. Iba a ayudar a su marido, que se había olvidado los documentos, como siempre ayudaba, como se había acostumbrado en 11 años. Mientras tanto, Carlos ya estaba aparcando a 2 manzanas de la notaría. No se había olvidado la bolsa. No sabía que la había dejado en la silla. En el maletín llevaba la carpeta, la misma que había revisado por la mañana, y la bolsa que había preparado por separado,
con copias adicionales, con el borrador del contrato, con la impresión de la nota catastral. Se había quedado en la silla de la cocina, cubierta por su chaqueta, que en el último momento no se había puesto y había cambiado por otra. Una tontería. Una casualidad de esas que no significan nada o que lo significan todo. Silvia llegó a la parada en 7 minutos. La mañana era gris. La lluvia fina caía no en gotas, sino en forma de polvo de agua que mojaba todo al instante el pelo, los hombros, la bolsa de papel. Se puso bajo la marquesina, pero la marquesina goteaba en 2 sitios y el agua caía exactamente sobre su hombro derecho. Silvia se movió un poco hacia la izquierda y apretó más fuerte la bolsa. El autobús llegaba tarde. Estaba de pie mirando la carretera. Los coches pasaban en un flujo continuo. Los faros se difuminaban en el asfalto mojado. A su lado, en el banco estaba sentada una señora mayor con una bolsa de cuadros. Más allá, un chico con auriculares concentrado en su teléfono. Una mañana normal, una parada normal. La bolsa empezó a deshacerse silenciosamente, como suelen hacerlo las bolsas de papel que se han mojado por abajo. Silvia sintió que el asa cedía. Tiró hacia sí, pero ya era tarde. El fondo se rompió por la costura y los papeles se desparramaron hacia abajo, sobre las baldosas mojadas en el charco debajo del banco. Una hoja la levantó el viento y la arrastró a lo largo de la acera. Otra se pegó al zapato de alguien. Ese chico de los auriculares ni siquiera se dio cuenta. Silvia se lanzó a recogerlos. Se agachó recogiendo las hojas con los dedos mojados. Algunas ya se habían ablandado por los bordes. La tinta se corría. Levantó una hoja, otra una tercera, se estiró debajo del banco y de pronto se detuvo. Simplemente se detuvo. Estaba sentada en cuclillas en medio de la parada, con los papeles mojados en las manos y por sus mejillas corrían lágrimas. No era la lluvia, no era una sola razón, no era la bolsa, ni los papeles, ni el charco. Era todo a la vez la abuela que ya no estaba. La casa que parecía estar perdiendo, el marido que había dejado de estar a su lado mucho antes de esa mañana y esa costumbre interminable de hacer lo que le decían, ir a donde la enviaban, firmar lo que le ponían delante. Silvia estaba sentada bajo la lluvia fina, apretando contra su pecho el montón de hojas mojadas, y lloraba en silencio, de forma fea, como lloran las mujeres adultas, que hace mucho que olvidaron cómo pedir ayuda. La señora mayor de la bolsa de cuadros la miró, pero no se acercó. El chico de los auriculares pasó de largo sin siquiera agitarse. Pasó el autobús, exactamente el que ella estaba esperando. Silvia no se levantó, no sabía qué hacer con esos papeles, con esa mañana, con esa vida en la que iba a algún sitio, porque su marido había dicho una formalidad. Y entonces al lado se detuvo un coche viejo azul oscuro con un arañazo en el guardabarros trasero y la matrícula un poco abollada. De esos coches de los que se nota enseguida, el dueño lo conduce desde hace mucho con cuidado, no por vanidad, sino porque no ve sentido en cambiarlo. Se abrió la puerta y salió a la era un hombre de unos 70 años, alto, delgado, con un abrigo oscuro y una bufanda de lana anudada como la anudan las personas acostumbradas al frío. Apoyó la sencilla bastón de madera con el mango gastado bajo el brazo y sin decir una palabra se inclinó hacia el asfalto mojado. Silvia ni siquiera entendió al principio qué estaba haciendo. Estaba recogiendo sus papeles. En silencio. Metódicamente levantó una hoja de un charco, sacudió el agua, levantó otra, una tercera, la que se había volado hasta el bordillo, la alcanzó pisándola con el pie. Luego igualó el montón contra la palma de la mano, como se iguala una baraja de cartas, y se lo tendió a Silvia. Creo que está todo. Ella tomó los papeles, los apretó contra sí, quiso decir gracias, pero en lugar de eso se oyó y apartó la mirada. Le daba vergüenza que un desconocido la viera así, en cuclillas, con los ojos con el rímel corrido. Él no se marchó. Se quedó de pie a su lado, sin apresurarla ni consolarla. Luego ella notó que él no la miraba a ella, sino a la hoja que se había quedado en su mano. Le estaba leyendo, no por encima, como se lee un texto cualquiera, sino con atención, línea por línea, entrecerrando un poco los ojos. Su rostro cambiaba lentamente, como cambia el cielo antes de la tormenta. No de inmediato, pero de forma irreversible. Primero, atención.
luego reconocimiento. Luego algo parecido a la inquietud, solo que más serena, la inquietud de alguien que ya había visto algo así antes y sabe lo que vendrá después. ¿Va usted a la notaría?, preguntó él sin levantar la vista de la hoja. Sí, dijo Silvia secándose la mejilla con el dorso de la mano. Mi marido se olvidó los documentos de la casa de mi abuela. ¿De la casa de quién? De mi abuela. Me la dejó en herencia. Está allí en las afueras de Madera con terreno. Él levantó los ojos. La miraba como si estuviera comparando algo, su rostro, su edad, sus palabras con algo que guardaba muy adentro en la memoria. ¿Cuál es su apellido? Stone, es decir, de soltera. Ahora soy Smith por mi marido. Stone, repitió él y se veía como tras esa palabra se abría en su cabeza toda una habitación llena de carpetas y conversaciones. ¿Es usted, hija de Enraswan? Silvia se quedó paralizada. La lluvia seguía cayendo. Pasó otro autobús. En algún lugar a su espalda se cerró ruidosamente un paraguas. Ella estaba de pie, mirando a ese desconocido que había pronunciado el nombre de su padre como si lo hubiera visto ayer. Sí, dijo ella en voz baja. ¿Cómo lo sabe? Soy Gregory Brown, abogado. Llevé los asuntos de su padre hace más de 20 años, cuando todavía se dedicaba al transporte, guardó silencio. Bajó de nuevo la mirada hacia la hoja que tenía en la mano. ¿Sabe usted qué es lo que tiene aquí? Silvia no entendió la pregunta. Sabía que en la bolsa estaban los papeles de la casa de la abuela. Carlos los había olvidado en la silla. Ella los llevaba al notario para ayudarle. Una historia normal, documentos de la herencia, dijo ella. Mi marido los olvidó en casa. Se los llevo a la notaría. Gregory Brown negó lentamente con la cabeza. Sujetaba la hoja con las dos manos, la misma que había recogido en último lugar, y miraba a Silvia como se mira a alguien a quien está a punto de darle un mal golpe. Esto es un borrador del contrato de compraventa, dijo. De su casa, de su terreno. El comprador es un tal Sharp. ¿Le suena este nombre? Silvia se inclinó, leyó Beck Sharp, nada. Un nombre vacío, letras desconocidas, no, dijo ella. ¿Quién es un comprador ficticio? Respondió Gregory Brown con sencillez, como se dicen las cosas de las que no se duda. No lo conozco personalmente, pero sé cómo funciona este tipo de esquemas. Los he visto decenas de veces. 30 años de experiencia. ¿Qué esquema? ¿Para qué querría alguien comprar la casa de mi abuela? Si es vieja, el propio Carlos decía que solo da gastos. Gregory Brown la miró con atención. ¿Sabe usted que en la zona este de las afueras van a lanzar un gran proyecto residencial? Urbanización, infraestructura. Parte de los terrenos van a ser expropiados. Las audiencias públicas se celebraron en primavera. El territorio ya está aprobado. Sus 6 áreas están justo en la zona de expropiación. Las compensaciones a los propietarios son dinero serio. Silvia guardaba silencio, sin entender que tenía eso que ver con ella. Dentro de unos meses, continuó Gregory Brown, le llegará a usted como propietaria una notificación oficial. Y la compensación por la expropiación del terreno la recibirá usted personalmente. Usted como dueña de la casa y del terreno hizo una pausa. Su marido no tendrá nada que ver con ese dinero. A menos que antes de ese momento la propietaria sea otra persona. Y entonces Silvia comprendió, no de inmediato. Comprensión llegó lentamente, como el agua que sube en un sótano, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas y después ya no hay escapatoria. Carlos sabía lo de la expropiación. Sabía que el terreno valía mucho dinero y sabía que ese dinero lo recibiría ella, la propietaria. No, él, sobre todo si para entonces ya no estaban juntos, por eso tenía prisa. Por eso ahora, mientras ella no sabía nada del proyecto urbanístico, mientras creía que la casa era una carga, él tenía que transferir el terreno a un comprador ficticio por un precio irrisorio. Dentro de medio año llegarían las notificaciones y la compensación la recibiría Jarrett, quien la compartiría con Carlos. Y ella se quedaría con la sensación de que se había librado de un dolor de cabeza sin siquiera sospechar lo que había perdido. Es imposible, dijo ella,
pero su voz ya sonaba diferente, no convencida, sino desconcertada, como la de alguien que sabe que es posible, pero aún no está preparada para aceptarlo. No conozco a su marido, respondió Gregory Brown, pero sé leer documentos. Aquí hay un borrador del contrato, una copia de la nota catastral y un cálculo del precio 14 veces inferior al que valdrá este terreno cuando sea expropiado. Tales coincidencias no ocurren por casualidad. Silvia guardaba silencio. Recordó cómo Carlos llevaba un mes repitiendo, esto no es un regalo, es un dolor de cabeza. Como hablaba de los impuestos, del desgaste, de las realidades del mercado, como la apuraba con las firmas, es una formalidad, simplemente firma. Cada uno de sus argumentos, cada palabra, cada conversación vespertina en la cocina, todo formaba parte de lo mismo. No le estaba ayudando a deshacerse de una carga. Él estaba preparando la operación. Siéntese en el coche, dijo Gregory Brown. Guardó la hoja en el bolsillo interior del abrigo y tomó el bastón. Su marido tiene una autorización general con su firma. Con ella puede vender la casa sin que usted esté presente. La única forma de detenerlo es llegar antes a la notaría y presentar una solicitud de prohibición de acciones registrales. Después de eso, ninguna operación por poder podrá realizarse y si no llegamos a tiempo, llegaremos. Es un trámite notarial, no es rápido. Mientras revisan los documentos, mientras los tramitan, mínimo 40 minutos. Nosotros estaremos allí en 15. Silvia se sentó en el coche, no porque creyera del todo, sino porque en esa voz había algo a lo que era imposible no obedecer. No era presión, no era una orden, era seguridad. Esa seguridad tranquila y pesada que tienen las personas que han visto demasiado como para equivocarse en lo obvio. Dentro del coche olía a cuero y un poco a tabaco, aunque el cenicero estaba limpio. En el asiento trasero había un periódico doblado abierto en la página del crucigrama y un paraguas negro con mango de madera. Gregory Brown arrancó el motor, salió del arcén y giró. Usted mencionó la autorización, dijo Silvia, mirando el parabrisas. Su voz sonaba apagada, ajena. Firmé unos papeles. Él traía casi cada semana. Decía, para los trámites de la herencia, para el catastro, para la empresa administradora. Yo no los leía con atención. Entre esos papeles estaba la autorización general para la gestión y disposición de bienes inmuebles, respondió Gregory Brown sin apartar la vista de la carretera. Esa autorización da derecho a realizar cualquier operación en su nombre, incluida la venta. Hizo una breve pausa. Su marido llega a la notaría, presenta la autorización, su pasaporte y los documentos de propiedad y firma el contrato de compraventa. Usted no estará presente y su consentimiento no es necesario. Lo dio cuando firmó, pero yo no sabía lo que estaba firmando. Desde el punto de vista jurídico, eso no importa. Hay una firma, por lo tanto, hay consentimiento. Se puede impugnar después por vía judicial, pero esos son meses. Y la operación ahora mismo. Silvia apretó el paquete mojado contra sus rodillas. Por la ventanilla pasaban casas, carteles, gente con paraguas. El mundo seguía pareciendo igual que media hora antes, cuando ella salía del apartamento con la idea de ayudar a su marido, pero ahora lo miraba desde otro lugar, desde aquel en el que su marido, con quien había vivido 11 años, en ese preciso momento estaba sentado en la notaría firmando la venta de la casa de su abuela a un desconocido, y ella iba a ayudarle con el paquete que contenía las pruebas. Sacó el teléfono y volvió a marcar el número de Carlos. Largos tonos. Colgó otra vez. Buzón de voz. No contesta, dijo ella. Gregory Brown asintió sin sorprenderse. Claro. Ahora no le interesan las llamadas. Lo que necesita son 20 minutos tranquilos en la notaría. Avanzaban por el boulevard. Sigue miraba por la ventanilla y pensaba, no pensaba. Intentaba recordar cuándo había empezado todo, cuando Carlos había dejado de ser una persona en quien se podía confiar. Había sido un momento concreto, claro como un chasquido, o todo se había ido desgastando con los años, como una tela que se rompe no por un tirón, sino por el paso del tiempo. Recordó cómo no había venido cuando Linda estuvo hospitalizada con otitis. Cómo llamó y preguntó cómo está. Y dijo que en el trabajo había un lío tremendo,
como se había olvidado de su cumpleaños 2 años seguidos. Como una vez encontró en su chaqueta un ticket de restaurante para 2 personas cuando él le había dicho que había cenado solo en el café del trabajo, entonces no preguntó nada, simplemente volvió a meter el ticket en el bolsillo y se preparó un té. Ya hemos llegado, dijo Gregory Brown. La notaría ocupaba la planta baja de un edificio residencial, un letrero normal, puerta de cristal, escalones con huellas mojadas. En la entrada había 3 personas, Carlos con su chaqueta oscura y una carpeta bajo el brazo. Al lado un hombre bajo y fofo que nerviosamente pasaba las hojas dentro de una funda transparente y una mujer. La mujer era joven de unos 30 años con un impermeable bis y el pelo recogido. Miraba el teléfono mordiéndose el labio inferior y no vio el coche que acababa de llegar. Silvia no entendió inmediatamente quién era. Luego lo entendió, no por la cara por la ropa, sino porque Carlos estaba de pie junto a ella un poco más cerca de lo que se está con un extraño, porque su hombro estaba girado hacia ella. Por esa costumbre del cuerpo que una esposa lee más rápido que la razón. Salga, dijo Gregory Brown con calma. No venimos a discutir, venimos a formalizar. Silvia abrió la puerta y salió. Carlos no la vio enseguida. Solo se giró cuando se cerró la puerta del coche y su rostro pasó por varias etapas en 3 segundos. Sorpresa, reconocimiento, desconcierto y algo parecido a un cálculo rápido. Sus ojos volaron hacia Gregory Brown, hacia la carpeta en su mano y de nuevo hacia Silvia. Silvia, ¿qué haces aquí? ¿Con quién has venido? Intentó sonreír y esa sonrisa fue lo más falso que Silvia había visto en 11 años. Se suponía que estabas en casa. Entremos, dijo Gregory Brown. No lo pidió, no lo propuso, lo dijo y se dirigió a la puerta golpeando los escalones con el bastón. Silvia lo siguió. Carlos se quedó paralizado un segundo, luego dio un paso detrás de ellos. Greg, el hombre fofo miró a Karina. Karina miró a R y ambos lo siguieron porque no seguirlos habría sido aún peor. Dentro olía a papel y ambientador floral de esos que se cuelgan en el baño, pero cuyo olor se extiende por todo el local. La sala de espera era pequeña, 2 sillas junto a la pared, un mostrador con revistas, una puerta de cristal al despacho. Detrás del cristal se veía una mesa cubierta de carpetas y una mujer, Betty, la notaria de unos 50 años, con gafas colgadas de una cadenita y la mirada cansada y profesional de quien ve todos los días cómo la gente se reparte bienes. Levantó la cabeza cuando todo el grupo entró en la sala de espera, allí 5 personas mojadas y tensas, y miró por encima de las gafas. Eso también lo había visto más de una vez. ¿Tienen cita?, preguntó con tono neutro. Yo tengo cita, empezó Carlos avanzando. Tenemos programada para las 12 la operación de compraventa. Un momento, dijo Gregory Brown y colocó delante de ella en el mostrador la hoja que había recogido en la parada. Betty, por favor, eche un vistazo. Mi apellido es Brown. Represento los intereses de la propietaria Silvia. Ella desea presentar una solicitud de prohibición de acciones registrales sin su presencia personal. La notaria pasó la mirada de Gregor a Silvia, luego a Carlos, que estaba de pie con la carpeta y con una cara en la que la sonrisa ya no se sostenía. ¿Es usted la propietaria?, le preguntó a Silvia. Sí, respondió ella y añadió, documento de identidad, por favor. Silvia sacó el pasaporte del bolsillo del abrigo. El papel estaba mojado por los bordes, pero legible. Betty lo abrió, comparó la foto, asintió. Pasen al despacho. Entraron Silvia, Gregory Brown, Carlos. Rex se quedó en la sala de espera, se sentó en una silla y empezó a secarse la frente con una servilleta de papel. Karina se quedó de pie junto a la pared, todavía mirando el teléfono. Aunque se veía claramente que no estaba leyendo, la pantalla llevaba rato apagada. En el despacho, Gregory Brown extendió los papeles delante de la notaria y comenzó a explicar con lentitud, sin emociones, con esa precisión jurídica que no viene de los libros, sino de décadas de práctica. La autorización está aquí, firmada por Silvia, con fecha tal. El contrato de compraventa es este proyecto que ha traído el comprador. El precio en el contrato es este. Y aquí está la valoración de mercado del terreno según los datos catastrales. La diferencia es de 14 veces. Betty escuchaba, pasaba las hojas, comprobaba las fechas.
Las gafas se le habían deslizado hasta la punta de la nariz, pero no las subía. Cuando Gregory Brand terminó, ella levantó la cabeza y miró a Silvia. ¿Desea usted presentar una solicitud de prohibición de acciones registrales? Sí, dijo Silvia. Su voz no temblaba. Ella misma se sorprendió. Esperaba que le temblaran las manos, que llorara, que se enredara con las palabras. Pero algo dentro de ella ya había encajado en su sitio, como una cerradura en la que por fin entra la llave. Entiende usted que después de esto cualquier operación con el objeto, la casa y el terreno solo podrá realizarse con su presencia personal. Lo entiendo. Betty asintió y se estiró hacia el cajón del escritorio para sacar un formulario. Y entonces habló Carlos rápido, como alguien que siente que el suelo se hunde bajo sus pies y trata de agarrarse a cualquier cosa, a las palabras, a las explicaciones, a la costumbre de convencer. Espere, Betty, aquí hay un malentendido. Mi esposa y yo discutimos esta operación. Ella estaba al tanto. Es en interés de la familia. La casa es vieja, mantenerla es caro. Decidimos venderla mientras hay comprador. Silvia simplemente no entiende toda la situación. Le han dicho cosas. Carlos, dijo Silvia. Él se volvió hacia ella y en sus ojos apareció algo que ella nunca había visto antes. Desconcierto. Out. No actuado, no para causar efecto. No esperaba que ella pronunciara su nombre de esa manera tan serena, sin carraspear, sin pedir permiso. Carlos, repitió ella, cállate. Betty los miró a los dos, luego a Gregory y después volvió a los papeles. Estoy obligada a aclarar, dijo. Esta autorización fue firmada por usted de forma voluntaria. Sí, dijo Silvia. Pero me dijeron que era para los trámites de la herencia. Eso es para el acta. La notaria anotó algo en el formulario. La solicitud de prohibición de acciones registrales no requiere fundamentos respecto a la autorización. Usted como propietaria tiene derecho a presentarla en cualquier momento. Llenó el formulario y se lo tendió a Silvia. Ella lo leyó por primera vez en ese mes. Leyó cada palabra, cada línea, cada coma. Firmó. Betty puso el sello, registró la solicitud y levantó la cabeza. Listo. A partir de este momento, cualquier acción registral sobre el objeto es imposible sin su presencia personal y su confirmación. Se volvió hacia Carlos. En cuanto a su cita de las 12, la operación no puede realizarse. Si tiene alguna pregunta, diríjase a su abogado. Carlos estaba de pie junto a la pared y la carpeta en su mano temblaba ligeramente. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Silvia, escúchame. Puedo explicártelo todo. Lo has entendido mal. Yo quería lo mejor para nosotros, para Linda. Siéntese, por favor, dijo Betty. No se lo dijo directamente a él, sino al espacio, pero de tal manera que él se sentó. Cuando Silvia, Granger, Bran y Carlos salieron del despacho, la silla de Reala de espera estaba vacía. Se había ido en silencio, sin despedirse, dejando en el asiento una servilleta arrugada. Karina tampoco estaba. La puerta de cristal que daba a la calle se cerraba lentamente. Al parecer había salido un minuto antes. Estaban de pie en los escalones Silvia, Carlos y Gregory Brown. La lluvia había cesado, pero el asfalto aún brillaba y en el charco junto al bordillo se reflejaba el letrero de la notaría. Letras invertidas, como si todo el mundo se hubiera dado la vuelta. Siria estaba de pie mirando al frente, no a Carlos, sino más allá de él, hacia el punto donde la calle mojada giraba. ¿Querías vender la casa de mi abuela?, dijo ella. No preguntó, lo pronunció en voz alta, simplemente para oírlo con su propia voz, para que las palabras se volvieran reales y dejaran de ser algo de lo que se podía hacer caso omiso. Silvia, te lo explico. Dame 10 minutos, te lo explico todo. Lo entenderás. No expliques nada. Ella se dio la vuelta y caminó hacia el coche de Gregory, ni rápido ni lento, con el paso uniforme de quien ha tomado una decisión y ya no mira atrás. Carlos se quedó de pie en los escalones. Todavía le decía algo a sus espaldas, pero ella no escuchaba. Esa fue la última vez que le dio la oportunidad de empezar a explicarse.
El divorcio comenzó en noviembre y terminó en marzo, 4 meses que Silvia luego recordaría como una larga franja gris donde los días se distinguían solo por el grado de cansancio. Frank Brown la puso en contacto con la abogada Gwen, una mujer seca de unos 40 años que llevaba gafas de montura fina y hablaba como si cada palabra suya costara dinero, por lo que no gastaba ninguna de más. En la primera reunión, en su pequeño despacho con ventana al patio y un ficus en la esquina, Gwen escuchó a Silvia, revisó los documentos y dijo, «El caso es bueno». «¿En qué sentido?», preguntó Silvia. «Para usted es bueno. La autorización obtenida mediante engaño se puede impugnar. El esquema de infravaloración es demostrable. Además, usted consiguió presentar la prohibición antes de que se realizara la operación, lo que significa que no hay daño. ¿Es una posición fuerte? ¿Él se va a resistir?», preguntó Silvia. «Lo hará. Siempre se resisten, pero lo superaremos». Carlos se resistió con obstinación, de forma ingeniosa y fea. Las primeras 2 semanas llamó todos los días. No gritaba, no amenazaba, hablaba con ese mismo tono uniforme al que Silvia se había acostumbrado durante 11 años. Con ese tono de hombre sensato que explica lo obvio. «Silvia, hablemos con calma, sin abogados. Sin extraños. Somos adultos, lo admito. Pero vale la pena romper una familia». Por eso ella escuchaba y callaba. No porque no supiera qué responder, sino porque por primera vez oía su voz desde fuera, como si le hubieran quitado los auriculares a través de los cuales durante 11 años sonaba la misma melodía. Y de repente se oía que no había melodía, solo quedaba el ritmo monótono, adormecedor, bajo el cual era cómodo dormirse. «Silvia, piensa en Linda. La niña necesita un padre». «Linda necesita un padre que no engañe a su madre», respondió Silvia y colgó. Esa fue una de las pocas veces que le contestó. Después dejó el teléfono por completo. Ben aprobó que toda la comunicación fuera a través de ella. Así era más sencillo y más limpio. Luego Carlos cambió de táctica. Empezó a llamar a conocidos en común, a esas pocas parejas con las que a veces cenaban o iban a cumpleaños. Les contaba su versión. Silvia se había exaltado, la había influido algún anciano, no estaba en sus cabales. Él solo quería ayudar a la familia. Algunos le creyeron. Kate, la esposa de un compañero suyo, llamó a Silvia y le preguntó con cautela, «Silvia, ¿no crees que es mejor no tomar decisiones en caliente?». Carlos dice que solo fue un malentendido con los documentos. Silvia le escuchó y dijo, «Kate, él quería vender mi casa a mis espaldas y marcharse con otra mujer. Eso no es un malentendido». Kat se quedó callada. Luego dijo en voz baja, «Entiendo». Y colgó. Ya no volvió a llamar. Cuando los conocidos en común no ayudaron, Carlos empezó a ganar tiempo. No acudía a las citas judiciales programadas. Presentaba solicitudes de aplazamiento, cambiaba de abogados. Bueno, tomaba con calma. Es una táctica estándar. Espera que te canses y aceptes sus condiciones. «¿Cree que me voy a cansar?», preguntó Silvia. «Sí, no me cansaré». Y Silvia no se cansaba. O mejor dicho, sí se cansaba, pero no se rendía. Y resultó que eran 2 cosas diferentes. A la hija intentaba protegerla. Linda sabía que papá ahora vivía separado. Carlos se mudó una semana después de aquel día en la notaría, recogió una maleta y 3 cajas y se fue sin decir a dónde. Una noche Linda preguntó, «Mamá, ¿pa va a volver?». Silvia estaba sentada al borde de su cama, acariciándole el pelo a su hija y pensando cómo responder para no mentir y no hacerle daño. «Papá va a vivir en otro sitio, pero te quiere y os vais a ver». «¿Y por qué en otro sitio?». «Porque a veces pasa. A veces los adultos deciden vivir separados». «Por mi culpa, no. Nunca por tu culpa. Tú no tienes nada que ver». «¿Me oyes?». Linda asintió, apretó contra sí al oso de peluche y cerró los ojos. Silvia se quedó sentada a su lado otros 20 minutos, escuchando cómo se iba calmando la respiración de su hija y mirando la franja de luz del pasillo que caía sobre el suelo en diagonal. Las primeras semanas sola fueron extrañas. El apartamento que durante 11 años le había parecido un poco estrecho,
de pronto se volvió amplio, no amplio y acogedor, sino espantosamente amplio. Por las noches, cuando Linda se dormía, Silvia se sentaba en la cocina y escuchaba el silencio. La nevera zumbaba, el reloj hacía tac, el gato hacía ruido en el pasillo. Antes, a esa hora, Carlos miraba el teléfono en el sofá y su presencia, aunque fuera silenciosa, aunque fuera distante, llenaba el espacio. Ahora el espacio estaba vacío y Silvia no sabía con qué llenarlo. Probó a encender la televisión de fondo, luego dejó de hacerlo. El murmullo de las noticias solo la ponía más triste. Probó a leer aquel mismo libro que no conseguía terminar desde hacía 3 meses. Lo terminó en una semana, empezó otro, luego un tercero. Los libros ayudaban. Las historias ajenas ahogaban aquella voz interior que por las noches le susurraba lo habitual. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si él de verdad quería lo mejor? ¿Y si valía la pena hablar? Valía la pena. 11 años atrás o al menos 5, o al menos aquella noche cuando encontró el ticket del restaurante en su chaqueta. Pero ella se calló entonces y el silencio creció a través de todo, a través de la confianza, del respeto, del amor, si es que alguna vez existió. Y para aquella mañana en la parada de lo que habían compartido, solo quedaba la costumbre de firmar sin leer. En diciembre, Silvia fue por primera vez sola a la casa de la abuela. No por algún asunto, simplemente así. Tren de cercanías, luego minibús, luego a pie por la calle conocida. La nieve cubría el suelo con una fina capa. La verja se había congelado y no se dio enseguida. Silvia tiró de ella. Y el familiar chirrido le cortó el corazón de tal manera que se detuvo en el sendero y se quedó allí un minuto, simplemente respirando. La casa estaba fría. Encontró en el zaguán un calefactor eléctrico, lo encendió y se sentó en la silla de la abuela. En la ventana, en el alfizar, seguía estando el geranio en la lata de galletas, seco, pero la lata era la misma con un barquito dibujado en la tapa. En el armario encontró la carpeta con los dibujos de la infancia, los suyos hechos todavía con lápices de colores, una casa, un árbol, un sol rayos. Debajo con letra torpe, abuela Carolina y yo. Silvia se quedó sentada con esa carpeta sobre las rodillas y no lloró. Simplemente se quedó sentada y la casa a su alrededor se iba descongelando poco a poco. El juicio se celebró en febrero, rápido y rutinario, como suelen pasar los casos en los que una parte tiene pruebas y la otra solo palabras. Buen presentó los documentos, la autorización general, el proyecto del contrato de compraventa con el precio infravalorado, la valoración catastral del terreno, la impresión de la correspondencia entre Carlos y R que la abogada había conseguido obtener en el marco del caso. La jueza, una mujer mayor con corte de pelo corto y la costumbre de golpear la mesa con el bolígrafo, escuchaba, pasaba las hojas, asentía. Carlos llegó con un nuevo abogado, un joven con un traje demasiado grande. El joven intentaba hablar de malentendido familiar y del estado emocional de la demandante, pero la jueza lo interrumpió. Vayamos al fondo del asunto. En el fondo del asunto no tenían nada. La hija se quedó con Silvia. La casa también. La autorización fue declarada inválida. Carlos salió de la sala del tribunal sin mirar a Silvia. Ella vio su espalda encorvada con la misma chaqueta oscura y no sintió nada. Ni rabia, ni lástima, ni alivio. Vacío, un vacío uniforme y limpio, en el que todavía no había crecido nada nuevo. La notificación de la expropiación del terreno llegó en abril por carta certificada en un sobre grueso con el logotipo de la promotora. Silvia la sacó del buzón por la tarde. Después del trabajo, para entonces ya había encontrado empleo en el taller de una conocida trabajando media jornada mientras Linda estaba en el colegio. Subió al apartamento, puso la tetera, se sentó a la mesa y abrió el sobre. Leyó despacio cada palabra, cada punto, cada cifra. Si algo no le quedaba claro, lo releía. Luego llamó a Gwen, aclaró 2 puntos y lo anotó en un papel. Después llamó a Gregory Brown, no para pedir consejo, solo para contárselo. Ha llegado la notificación, dijo. La compensación es esta cantidad. Y pronunció la cifra. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Luego Gregory Brown dijo, bien, no se apresure a firmar. Enséñeselo a la abogada. Que revise las condiciones. Así lo hizo.
Well lo revisó y lo aprobó. Silvia afirmó ella misma, comprendiendo cada línea y recibió la compensación en su cuenta. La cifra que aparecía en la pantalla de la aplicación del banco parecía irreal, como algo ajeno que había llegado por casualidad a su vida. La miraba y recordaba como Carlos decía, esto no es un regalo, es un dolor de cabeza. Más vale recibir algo que nada. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tú misma los documentos? Parte del dinero lo invirtió en un negocio. Silvia cosía desde los 14 años. La abuela le había enseñado en una vieja máquina de coser manual que estaba en el rincón de la habitación y traqueteaba como un saltamontes. Luego llegaron los cursos, después los trabajos eventuales, luego el hobby, porque Carlos consideraba que el dinero serio era su territorio y coser era bueno para el alma. Ahora para el alma se había convertido en un taller. Un pequeño local en la planta baja de un edificio residencial ya tenía una máquina de coser industrial, una mesa de corte, un maniquí, estanterías con telas. El letrero decía taller de liga, simple. Letras blancas sobre fondo azul. Una amiga la ayudó con la reforma. Linda dibujó el logotipo, un carrete de hilo torcido con una sonrisa. Los clientes no llegaron de inmediato. El primer mes, Silvia se quedaba sentada en el taller vacío y hacía dobladillos de pantalones a los vecinos por poco dinero. Luego, alguien recomendó a alguien vio el anuncio en el portal, alguien entró por casualidad. Para el verano ya había citas programadas con una semana de antelación. Arreglos, confección de cortinas, remodelación de abrigos, vestidos de graduación. Silvia trabajaba 10 horas al día y por primera vez en muchos años se dormía no por tristeza, sino por cansancio, un cansancio normal, honesto, de quien hace su trabajo. Parte del dinero lo apartó para los estudios de Linda, para imprevistos, para esa almohada de seguridad de la que Carlos había hablado durante 11 años. Pero que nunca habían tenido. Carlos no recibió nada ni un céntimo. Silvia no lo hizo por venganza. Simplemente así sucedió. Ese dinero era suyo, esa casa era suya, ese terreno de su abuela era suyo. Carlos tenía exactamente la relación que le correspondía con ellos. Ninguna. Aquagrisvire lo visitaba los domingos. Él vivía solo en un apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso, de esos en los que cada cosa lleva décadas en su lugar y no tiene sentido moverla. Una librería con tomos jurídicos y novelas de detectives gastadas. Un escritorio junto a la ventana. Sobre el escritorio, un tablero de ajedrez con las piezas colocadas, un periódico, un lápiz. En la cocina, un hervidor eléctrico, una lata de té y 3 tazas en la estantería, aunque él bebía siempre de la misma. Tomaban té y hablaban a veces de asuntos, de documentos, de lo que Silvia todavía tenía que formalizar. A veces simplemente de cualquier cosa, del tiempo, del colegio, del ajedrez en el que Gregory Penn intentaba enseñarle a jugar, pero ella confundía el caballo con el alfil y se reía de sí misma. «Usted me salvó la vida», le dijo ella una vez. Estaban sentados junto a la ventana, detrás de la cual amarillaban los álamos y Gregory Brown colocaba las piezas para una nueva partida. Levantó la cabeza y la miró por encima del tablero. Leí el papel en la parada. Eso es todo lo que hice. Usted sabe que no es todo. Él colocó la torre en su sitio. No me gusta la palabra salvar. Usted se salvó a sí misma. Se subió a mi coche, fue a la notaría, firmó la solicitud. Yo simplemente leí el papel. Silvia sonrió y no discutió. Usted conoció a mi padre, dijo ella en otra ocasión. Fue en invierno ya después de Año Nuevo. Linda estaba en casa de una amiga y Silvia llegó con un pastel de manzana que había horneado según la receta de la abuela. La misma que estaba en una hoja de cuaderno con la nota «Se puede poner un poco más de mantequilla». Gregory Brown tomó un trozo, mordió, cerró los ojos. Carolina horneaba exactamente igual, dijo. Lo traía a la oficina cuando venía por asuntos de su padre. Silvia se quedó inmóvil. También conocía a la abuela un poco. Venía en lugar de Andrew cuando él estaba de viaje. Se sentaba en la sala de espera. Esperaba a que yo terminara con los documentos. Siempre traía pastel o un tarro de mermelada. Decía, aquí están sentados con hambre. Gregory Brown, yo lo veo.
Silvia se rió de tal manera que por un segundo pareció que la abuela realmente estaba sentada en la tercera silla y asentía. Conocí bien a su padre, continuó Gregory Brown. Era un hombre decente, carácter difícil, terco, pero decente. Él no se habría permitido algo así. Y a usted tampoco se lo habría permitido. Silvia asintió y no respondió. Le sirvió más té y le acercó un segundo trozo de pastel. Para la primavera, la vida había adquirido esa forma que Silvia antes no habría podido imaginar, no porque fuera complicada, sino porque por primera vez era realmente suya. Por la mañana, Linda al colegio, desayuno, trenza, beso en la coronilla. Luego el taller, olor a tela, traqueteo de la máquina, tiza sobre el paño oscuro, alfileres en la almohadilla de la muñeca. Las clientas llegaban, contaban sus vidas mientras Silvia les tomaba medidas. Ella escuchaba, asentía, a veces daba un consejo con más frecuencia, simplemente callaba y escuchaba. Por la tarde, Linda con los deberes, cena, la gata en las rodillas, un libro antes de dormir. Los domingos, Reggie Brown, ajedrez, té. Una vez Linda preguntó, «Mamá, ¿eres feliz?» Estaban sentadas en el taller. Silvia terminaba el dobladillo de un vestido de graduación para la nieta de alguien, mientras Linda hacía los deberes en la mesa de al lado, balanceando las piernas y mordiendo el lápiz. Silvia levantó la cabeza, miró a su hija, su flequillo, el lápiz con la punta mordida, el cuaderno con letras irregulares y pensó que un año atrás no habría podido responder a esa pregunta. Sí, dijo, soy feliz. Linda sintió como si fuera obvio y volvió a su problema. Fuera de la ventana del taller se estaba haciendo de noche. Silvia encendió la lámpara de mesa, enroló la aguja e hizo la última puntada. En el silencio se oía como al otro lado de la pared tic-tacaba un reloj, no el de la abuela, otro nuevo que ella misma había comprado. Pero su marcha era la misma, uniforme, tranquila, fiable. A veces pensaba en aquella mañana, en el asfalto mojado, en la bolsa rota, en los papeles en el charco, en el coche azul oscuro que se detuvo al lado, en el anciano con bastón que se inclinó y recogió hojas ajenas. ¿Qué habría pasado si la bolsa no se hubiera roto? Si hubiera llegado a la dirección que le dio Carlos, si hubiera entregado los papeles como una formalidad a un desconocido, si Gregory Brown hubiera pasado de largo un minuto antes o un minuto después. Pero la bolsa se rompió exactamente en ese momento, exactamente en esa parada, exactamente esa mañana. Silvia hacía mucho que había dejado de considerarlo una casualidad. Apagó la luz del taller, cerró la puerta y bajó hacia donde ya le esperaban la vida, la casa y la luz cálida que salía de la ventana.